Secretario. Gracias, Presidenta. La cuenta, hay 4 proyectos que están en esta comisión que se le hizo presente la urgencia suma, el que modifica las normas de admisión escolar para garantizar la libertad de enseñanza, vinculación de apoderados con los proyectos educativos, el que fortalece el deporte de alto rendimiento, el que establece un sistema de subvenciones para los niveles medios de la educación parvularia y el que regula la exhibición y ejecución artística de los bienes nacionales de uso público. Y con el carácter de discusión inmediata, el que moderniza la subvención escolar preferencial, el que reconoce a las organizaciones de la sociedad civil como promotoras de la actividad física y el deporte, y el que establece un sistema de subvenciones para la modalidad educativa de reingreso, que es el proyecto que se encuentra hoy día en tabla. Se han recibido documentos, en primer lugar del coordinador del área de políticas sociales de la Biblioteca del Congreso Nacional. Es un estudio que se denomina, que está en las carpetas de la señora senadora y señora senadora, BCN, Política para Reducir el Abandono Escolar, antecedente, descripción y evaluación del modelo adoptado en la Unión Europea. Luego de la periodista de la Unidad de Vinculación Ciudadana del Senado, del periodista de la Unidad de Vinculación Ciudadana del Senado, señor Rodrigo Suazo, en el cual remite el informe de participación ciudadana respecto al proyecto de ley que establece el sistema de subvenciones en la modalidad de reingreso, que, como ya he dicho, es el proyecto que se encuentra en tabla en esta sesión. Del presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Servicio y Turismo de Iquique, en el cual hace presente su oposición a la construcción de un nuevo edificio de la Contraloría Regional en la esquina de Baquedano con Seges, ya que en su concepto está fuera de la identidad y del valor patrimonial de la línea arquitectónica del Paseo Baquedano, que es en el cual se ubicará este edificio, que es una zona típica de dicha ciudad, Iquique. Luego del presidente de la Asociación de Municipalidades hace ver la situación que afecta de la región de la Araucanía, don Alfonso Coque Candia, que expone la situación que afecta a los municipios de la Araucanía que tienen bajo su administración los BTF y que se pueda hacer algún tipo de acción que contribuya a resolver las precariedades del sistema de financiamiento que tiene en la actualidad. Y finalmente del presidente... dice que se refiere a que afectan la calidad de la prestación de servicio educacional y la situación laboral de los equipos técnicos contratados para tal efecto. Y finalmente la presidenta FANOR BTF, Marcela Zuleta, que solicita también audiencia a esta comisión para dar a conocer las problemáticas que como sector BTF existen y solicita ayuda para intervenir a solucionar las dificultades en relación con el decreto sobre coeficiente técnico, el no pago de los bonos BDL, rentas mínimas adeudadas del año 2016, cambio del sistema de financiamiento y valor párvulo, aforo de establecimientos de los BTF, entre otros aspectos. Eso, señor presidente, es la cuenta. Sí, sobre los últimos 2 puntos de la cuenta, yo entiendo que va en la misma línea, tanto el presidente de los alcaldes de la AMRA como la dirigente Zuleta, Marcela Zuleta, y ahí yo propondría, sin perjuicio de recibirlas más adelante, y también a la subsecretaria de Educación Parvularia, poder oficiar al Ejecutivo, quien corresponda, respecto al tema aforo en jardines infantiles, modificación o derogación del decreto 241, financiamiento basal, pago de bonos adeudados por 5 años, que son algunos de los temas que le inquietan a ellas con un carácter de urgente. No sé si podríamos sacar ese oficio mientras tanto. Yo entiendo que no. Senadora, ¿por? Perdón. No, presidente, cuando se suscribió el protocolo de acuerdo en la discusión de la ley de reajuste anterior, se establecieron una serie de compromisos, pero solo se abordó en la ley los temas de reajuste y los bonos fueron resueltos para los servicios locales. Solo los servicios. Claro. Entonces, por eso que en el proyecto de acuerdo, que todavía no hemos ingresado porque faltan firmas de algunos integrantes de la comisión y que esperamos ingresarlo en el día de hoy, lo que recoge es prácticamente lo que está en la solicitud de la dirigente de Marcela y el protocolo que se suscribió en esa oportunidad. Yo creo que sería bueno igual poder establecer una fecha para poder recibir a las dirigentes del movimiento BTF y que pudiésemos rápidamente también aprobar el proyecto de acuerdo que recoge esta preocupación. Sobre la cuenta, presidente. Sí, por supuesto. Tal vez sería importante que la carta de solicitud del vecino de la región de Tarapacá, de Iquique,
nosotros pudiésemos remitirla a la Subsecretaría de Patrimonio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para pedir un informe, una propuesta de respuesta que esta comisión pudiera remitir posteriormente al ciudadano que ha hecho este requerimiento a la comisión. Muy bien. ¿Alguna otra opinión? Sí, yo, presidente, disculpe, si le parece a la comisión que pudiésemos remitir también una nota de agradecimiento a la Biblioteca del Congreso, el documento que nos han enviado de la política para reducir el abandono escolar. Yo creo que además es muy importante no solo en la discusión de este proyecto, pero también nos permite apoyar a la biblioteca con toda la asesoría técnica que nos ha dado durante este año, y es un documento muy, muy bueno, así que creo que sería bueno agradecer y pedir una nota de felicitaciones al equipo. Entiendo que hay acuerdo de la comisión en tres materias. Primero, oficiar al ministro y a la subsecretaria de Educación Parvularia en relación con el tema BTF, remitiendo la inquietud y contestarle a ellas que la comisión prontamente definirá un tema, un día para su invitación acá. Luego, oficiar al Ministerio de las Culturas por el tema de Iquique. Y finalmente, un oficio de agradecimiento a la BCN por el documento sobre abandono escolar. Serían esos 3 documentos. Perfecto. Bien, entiendo que la invitada Luz María Bach tiene algún tema de tiempo, entonces yo sugeriría que le demos la palabra primero a ella, ¿cierto?, de nuestros invitados. Quiero saludar, por supuesto, también, junto con ella, al ministro de Educación, don Raúl Figueroa, al subsecretario de Educación, don Jorge Poblete, y no alcanzo a ver más en la pantalla. Liliana Cortés, de la Fundación Súmate. De la Fundación Súmate también, que nos acompaña. Bien, entonces le damos la palabra a Luz María Bach, por 10 minutos, que es el tiempo que le damos a todos los invitados. Gracias. Sí, agradezco mucho la deferencia. La realidad es que los días miércoles sesiona el Consejo Nacional de Educación y teníamos para hoy día un montón de situaciones que era pertinente revisar. Por eso pedí, por favor, ser... Yo había presentado ante la Cámara de Diputados respecto de la modalidad de reingreso. Más que una presentación propiamente tal, creo que corresponde decir que este fue un proceso larguísimo, que comenzó a comienzos del año 2016 con una solicitud que se hizo para evaluar el currículum de la modalidad de los jóvenes y adultos y su modalidad de inserción. Y a raíz de eso, y a raíz de las observaciones que salieron de ese proceso, es que se vio la necesidad de contar con una nueva modalidad que pudiera hacerse cargo de los jóvenes entre 16 y 21 años, 16 y 18 años, que eran jóvenes que de alguna manera no lograban en la escuela de adultos el propósito que se buscaba lograr con ellos, digamos, que era la reinserción, o sea, que volvieran a un sistema escolar que les permitiera vivir su edad adecuadamente, haciéndose cargo el sistema de lo que era venir de un fracaso, de una pérdida de escolaridad de 2 años consecutivos y que probablemente arrastraba frustraciones previas, seguramente reiteradas más de una vez. Liliana Cortés podrá entrar en el detalle de esto. Ahora, entre el Consejo Nacional de Educación, que yo no presidía en ese momento, y el Ministerio de Educación y numerosas otras instituciones, como por ejemplo UNESCO, se revisó, si no me equivoco, fueron 4 iteraciones en que el documento fue hacia un lado y hacia el otro, con observaciones y con recomendaciones. Finalmente, al recomendar el Consejo la creación de esta modalidad, se tuvo en cuenta los siguientes elementos. Una atención al problema de la exclusión educativa en que quedaban niños, niñas y jóvenes que no estaban en un sistema regular, que creíamos todos que debían estar en un sistema regular o lo más regular posible dada su edad.
Los antecedentes del país a nivel general nos hablan de un problema de deserción y exclusión que creemos que debíamos hacernos parte. Y las experiencias internacionales nos indicaban la importancia de esta modalidad para prever a tiempo y para ser capaces de hablar verdaderamente de reinserción y de reincorporación. Se hizo un diagnóstico detallado, relevante y pertinente de la población objetiva. Se vieron las causas que generaban estos problemas y se vieron cómo podían abordarse en el sistema. Se hizo un estudio de la articulación de los distintos componentes que tenían los distintos sistemas educativos y que podían permitir avanzar en este sistema. Se hizo un análisis muy interesante para ver la red de protección social con la Dirección de Educación Pública. Y es así como se llegó a ver un piloto que permitiera hacer los ajustes a esta modalidad, los ajustes tanto curriculares como de forma en Puerto Cordillera. Y sin lugar a duda el Consejo determinó que la creación de esta modalidad era un avance importante en una población que puede andar del orden de los 180.000 niños jóvenes. Hubo reservas en ciertos aspectos, como que parecía importante que de este piloto se generaran aprendizajes respecto a cómo implementar la subvención. Se entendía que la subvención debía ser más cara, por tanto el reingreso del sistema escolar implicaba ajustar ese currículum a las capacidades de aprendizaje de alumnos que ya habían tenido fracasos y que por lo tanto era necesario articularlo de esa forma. Creímos también muy importante ver todo el tema docente y de qué manera hacerse cargo. Estábamos claros como consejo de que podía haber cosas a futuro que requirieran de una mayor mirada, de manera de que las otras partes, como por ejemplo EPJA, también tendría que seguramente ajustarse, puesto que muchos de los alumnos que estaban en EPJA o que podrían estar en EPJA, eventualmente podrían estar en la modalidad de reingreso. Pero que eso era un ajuste que favorecería a futuro a los alumnos, por difícil que fuera todo el proceso de articulación y ajuste que hubiera que hacer. Creíamos también importante entregar una mayor información a los colegios que adoptaran esta nueva modalidad, por cuanto sentíamos que ellos también tendrían que hacer sus propias adecuaciones internas para recibir a estos alumnos y que se convirtiera efectivamente en una situación de reingreso o de reinserción. No sé si hay algo más que quisieran puntualmente preguntar. Nosotros desde el Consejo hicimos llegar a la Comisión tanto los acuerdos como los documentos en los cuales se elaboraron las distintas debilidades que se fueron subsanando durante el proceso de estudio y durante el proceso de trabajo que llevó a cabo el diseño de esta modalidad. Entiendo que esos documentos están en su poder. Bien. ¿Sería eso todo entonces su exposición? Muchas gracias. Fueron 4 propuestas, sí, lo claro. acabo de chequear. Fueron 4 propuestas efectivamente las que se trabajaron entre los meses de mayo del 2019 y diciembre del 2020. Bien. Habiéndose iniciado el proceso el año 2016. Bien, agradecemos entonces a la señora Luz María Bach, del Consejo Nacional de Educación. Muchas gracias a ustedes. No sé si hay alguna consulta antes que nos abandone. Sí. Don Carlos, parece que usted quería preguntar algo. No, una cosa bien básica, pero buenos días. Quisiera consultarle, ¿qué han pensado para evitar que haya deserción? Porque estamos con una cantidad de deserción muy alta y no sé si tienen algún diseño para evitarlo, ¿no? Porque
claro, cuando hay deserción, cuando hay que buscar forma de enfrentarlo, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué experiencia hay? ¿Cómo se está haciendo para disminuir la deserción? Yo creo que, a ver, yo lo puedo decir desde mi experiencia en el mundo escolar, más que desde presidenta del Consejo, pero sí lo que se está viendo es que sin duda las adecuaciones curriculares que se han hecho durante el 2020, 2021 y que van a seguir el año 2022 han permitido que el currículum se aborde de manera más acotada y por lo tanto las unidades de trabajo de los alumnos tienen una mayor facilidad de ser seguidas, por así decirlo, por los profesores. Lo que yo estoy viendo en los colegios, senador, es que hay verdaderas fuerzas de trabajo buscando a esos alumnos que se han descolgado del sistema. Y a esos alumnos principalmente se les buscan los objetivos o indicadores de aprendizaje más esenciales de todo lo que ya se ha destinado como priorización curricular. En colegios es que hasta hace un mes atrás había 25 alumnos de cuarto medio desaparecidos. Mediante la búsqueda persistente y permanente se logró que 20 de ellos volvieran, me refiero a través de Zoom, pero volvieran a tener contacto con sus profesores y volvieran a hacerse cargo de los aprendizajes perdidos con intensidad durante el mes de noviembre, y muchos de ellos, de esos 20, 17, le estoy dando el ejemplo de un colegio que tengo súper claro, un liceo de La Cisterna. De los 20, 17 estarían en condiciones de poder rendir las evaluaciones que dan cuenta de los objetivos priorizados, lo que indica un importante logro. Muy bien. Entiendo que también la senadora Yasna Proboste quería formular una consulta. Sí, muchas gracias, presidente. Yo quiero seguir en la línea de lo que ha planteado el senador Carlos Montes, porque leyendo los documentos que envió la Comisión, el Consejo Nacional de Educación a la Comisión, en varios de ellos se reitera al Ministerio datos que son bien importantes respecto de medidas para prevenir la deserción. Y yo quisiera preguntarle al Consejo Nacional de Educación cuáles fueron los antecedentes que tuvo a la vista precisamente para poder reconocer ciertas diferencias en territorios, en regiones, en comunas, que permitan también desplegar una estrategia para combatir la deserción escolar. Todos conocemos que los procesos de abandono escolar tienen causas que son bien variadas y también complejas, pero a menudo están vinculadas a las desventajas socioeconómicas, a la falta de una educación básica más sólida, al bajo rendimiento académico, a jóvenes con escasas expectativas. Entonces, ¿cómo se fueron abordando estos temas? Porque cuando uno mira las resoluciones del Consejo, también uno logra identificar ciertas preocupaciones que el Consejo plantea una y otra vez en sus acuerdos, en las reiteraciones que hace, en temas también de implementación para impartir la modalidad, de los requisitos asociados a los temas de infraestructura. Entonces, me gustaría conocer cuáles fueron estos datos que tuvieron a la vista con información más desagregada, que es una información que en algunos de los acuerdos ya el año 2019 el Consejo Nacional hacía presente, y para esta comisión es muy importante porque aquí hay elementos que son diferenciadores desde el punto de vista del territorio. Hay condiciones que son especiales desde el punto de vista comunal y regional, y también desde la perspectiva de género. Creo que sería importante tener esos datos. Y en el fondo, ¿cuáles son finalmente estas políticas de intervención que recomendó el Consejo Nacional de Educación? Y estas políticas de intervención a partir de este requerimiento de poder identificar cuál es la realidad más territorial respecto de esta deserción temprana.
Y otro elemento que también quisiera consultarle, no sé si el Consejo Nacional de Educación está en condiciones de poder responderlo, sino también lo dejo planteado al Ejecutivo. ¿Cuáles fueron las recomendaciones del Consejo desde el punto de vista de los antecedentes que se tienen respecto de lo que hoy día cuesta la reinserción de un joven, de uno o una joven que haya abandonado el sistema escolar? Y lo digo porque esto requiere de apoyos más concretos desde el punto de vista financiero, porque es una población que es más difícil, más compleja de no solo lograr aprendizaje significativo, lo hemos visto en la base de la subvención escolar preferencial, sino porque además requiere también de ciertas capacidades de los profesores y profesoras, que no es solo su conocimiento, sino también el cómo ellos pueden adaptar sus estrategias que permitan motivar desde una manera mucho más profunda la presencia y la permanencia de los jóvenes en las escuelas de segundas oportunidades. Eso. Bien, muchas gracias, Yanna. Sabemos que la presidenta del Consejo está con poco tiempo. Yo Sí, no sé si pudiera referirse a algunos alcances. Me encantaría poder tratar Sí. de abordarlo porque me parece súper interesante. Y nos quedan dos invitados todavía después. Sí, adelante, por favor, presidenta. Sí. Quiero contarle, senadora, que no tengo yo aquí a la mano todos los antecedentes territoriales o regionales para poder ilustrarle la preocupación. Los puedo conseguir y se los puedo hacer llegar porque de verdad es súper interesante ver cómo la gran mayoría del abandono y de la deserción tiene que ver con escuelas urbanas muy grandes, principalmente muy grandes, más que con las escuelas pequeñas, donde al parecer el seguimiento más personalizado de alguna manera previene esa deserción. Son en las escuelas muy grandes, urbanas, en barrios donde evidentemente hay altos niveles de vulnerabilidad, donde hay estructuras familiares muy disfuncionales, donde mayor cantidad de deserción se produce. Esto es como una identificación súper gruesa. Yo me comprometo a tratar de llegarle, de hacerle llegar mayores datos al respecto. Ahora, yo quisiera decir que parte de lo que el Consejo valoró, gran parte de lo que el Consejo valoró y que tiene su consecuencia en una mayor subvención, tiene que ver con que esta modalidad implica una provisión curricular flexible y personalizada. Vale decir, tomar a cada alumno con el potencial de lo ya recorrido por ese alumno, con las habilidades que ya ha podido demostrar y desde ahí reforzar sus capacidades para que pueda complementar el resto del currículum que necesite. Eso requiere docentes, como usted lo dijo, súper comprometidos y súper preparados más allá del conocimiento de la disciplina, y también requiere una dedicación de tiempo al seguimiento en la trayectoria de ese alumno. También requiere una estructura que en definitiva es más cara y que debe ser más entusiasmadora, por ponerlo de alguna forma, para ese joven que ya ha tenido fracasos previos, como es la de tener módulos que le permitan ir teniendo como éxitos por partes o egresos por partes y que le vayan permitiendo ir conquistando futuro por sí mismo. También valoramos muchísimo el que se les reconociera lo que estos niños habían hecho, que no tuvieran que partir como de cero, y que ese reconocimiento implicara reconocer sus intereses también. Vuelvo a decir, todo eso, mucho más que les puede explicar el ministro, es lo que justifica que sea tan cara. Yo creo que como país nos hemos dado cuenta de que cuidar a los jóvenes es muy importante para tener una sociedad que sea capaz de armonizarse entre sí y de crear un futuro mejor. Y es esta sociedad la que está enojada, la que está con rabia, la que está frustrada, la que tenemos que cuidar muy especialmente para que tenga un mejor futuro. Bien, muchas gracias, presidenta del Consejo. Gracias a ustedes por el tiempo. Presidente,
Sí, muy cortito. No, yo creo que sería bien importante que las respuestas que usted dijo que iba a enviar, o sea, los antecedentes, sobre todo diagnóstico, ¿qué explica la deserción? Y a partir de eso ver cómo actuar con la diversidad de factores. Yo creo que este es un problema... Yo me comprometí públicamente y lo voy a Perfecto. hacer. Voy Este a es un tema conseguir todos central para los... la discusión de este proyecto, porque dependiendo de esa explicación y los distintos factores es lo que le hace el sentido al proyecto. Pero hay un problema en el mundo hoy día, ¿ah? O sea, esto no es un problema solo nacional y Absolutamente, pareciera que la educación no absolutamente. está respondiendo a lo... Una parte del problema no responde a lo que los jóvenes hoy día quieren. ¿Ah? Hay un problema más profundo. Ahora, esos diagnósticos, cabe decir, fueron entregados en su tiempo. O sea, ya están desactualizados respecto de lo que tuvo a la vista el Consejo. ¿Ah? Bueno, pero por lo menos... Acuérdense que esto se discutió, se empezó a discutir el año 2019. O Ya. sea, lo que teníamos a la vista en cifras en ese momento, hoy día es una realidad ya completamente distinta y que hace aún más necesario lo que estamos conversando. Muy bien. Bien, muchas gracias, Luz María. Entonces quedaríamos atentos a esos documentos que usted nos va a hacer llegar. Muy amable y, por Sí, de supuesto, le todas maneras. dejamos en Muchas libertad. gracias a ustedes. Adiós. Corresponde entonces a continuación escuchar a la Fundación Súmate, que entiendo está representada por Liliana Cortés. Liliana Cortés. Tiene, por favor, 10 minutos, que es el tiempo que tiene cada uno de nuestros invitados. Y luego, don Guillermo Williamson. Se Y prepara. es de tu zona. Sí, ¿no? Muchas Sí, gracias. pues yo he trabajado Buenas con él. tardes a Oye, cada uno de ¿tú ustedes. eres Hoy amigo de día la también me señora Butch? acompaña ¿Le Jaime echaste al bolsillo? Portales, sí, que es el jefe de estudios y incidencia también de la Fundación Sumate. ¿Me escuchan? Sí. Se escucha muy bien. Ya, gracias. Bueno, tengo una muy breve presentación que quisiera compartir con ustedes para ilustrar un poco más lo que nuestra opinión respecto a este proyecto de ley en particular que voy a compartir. Que quisiera, a partir también de la conversación que se estaba dando anteriormente y que estaba escuchando atentamente, yo creo que sabemos y tenemos mucha claridad de que la modalidad de reingreso, si bien viene a hacerse cargo de los niños, niñas y jóvenes que ya salieron del sistema, es muy importante también comprender en las posibilidades, digamos, de mejorar nuestro sistema educativo, cuáles son también las alternativas que se están generando para poder lograr que menos niños salgan también del sistema día a día. Y si viene ahí, que solo quisiera como mencionar en la mesa de deserción que se estableció el año pasado, se establecieron 16 medidas importantes de poder desarrollar para poder fomentar mucho más la retención desde las escuelas que hoy día atienden a los niños, niñas y jóvenes en nuestro país. Los sistemas de alerta temprana ya son temas que están hoy día socializados, todavía en proceso de mejor utilización. Las prácticas inclusivas que de alguna forma también hoy día en términos de flexibilidad, también de conectividad, que si bien nos falta mucho fueron y que surgieron a partir de la pandemia, son varias de esas herramientas las que permiten también que se pueda ir generando un ambiente de mucha mayor protección de las trayectorias educativas en nuestro país, y nosotros también aspiramos a ello. Sin embargo, todas las medidas que se puedan hacer y que es importante fomentar en todo el sistema educativo, en cada una de las escuelas de nuestro país, para poder fomentar la retención, no resuelven el problema del cual se hace cargo la modalidad, que es los jóvenes que ya salieron del sistema y que por sus características, edades, situaciones de rezago pedagógico y de vulneración, es muy difícil y complejo que vuelvan a, como nosotros decimos, un joven de 15 años no se va a sentar en una sala de tercero básico, ¿ya? Y entonces todo lo que hoy día también nosotros empujamos es que todo lo que se puede hacer es fundamental, pero no nos olvidemos que ya, porque es precisamente, ya salieron hace mucho más,
es la máxima expresión de la vulneración del derecho a la educación que hoy día nuestro país tiene, digamos. Súmate, nosotros somos una organización que se dedica hace varios años a este tema de la reinserción educativa, entendiéndola como aportar al bienestar y la inclusión social de los jóvenes de nuestro país, y que la educación es un elemento fundamental para desarrollar esas habilidades. La educación es un derecho habilitante de otros derechos. Tenemos hoy día, nosotros trabajamos con espacios de reinserción educativa y de reingreso educativo, escuelas de reingreso o llamadas también de escuelas de segunda oportunidad. Tenemos programas socioeducativos o programas de reinserción escolar, que son programas más bien de educación no formal, y un área de acompañamiento a la instalación de aulas de reingreso, que algo también refería. Estamos hoy día en 4 de los servicios locales de educación que están activos. Atendemos un total de 2.000 jóvenes en el año. Llevamos harto tiempo trabajando en este tema. Desde ahí, también desde nuestra experiencia, es que queremos aportar a la generación de las políticas públicas para garantizar el derecho a la educación de los jóvenes. ¿Cuál es el contexto que nosotros vemos para la tramitación de este proyecto en particular, que es el del financiamiento de la modalidad de reingreso? Bueno, como ya lo decía la presidenta del Consejo Nacional de Educación, hay más de 180.000 jóvenes que están fuera del sistema escolar. Nos tenemos que hacer cargo de este 5,1% de matrícula que no está hoy día ejerciendo, digamos, el derecho a la educación. También por pandemia sabemos que este tema, lo mencionaba ya el senador Montes, es un tema fenómeno mundial, latinoamericano, tremendo en términos de los jóvenes que han abandonado, además producto de la pandemia. Desde ahí nuestro sentido de urgencia también en poder discutir este proyecto de ley para que la implementación de la modalidad sea una realidad, porque queremos estar medianamente preparados, o al menos con los dispositivos disponibles, para cuando ya la presencialidad en las escuelas retome su ritmo, y realmente ahí vamos a saber cuántos más se quedaron fuera y no volvieron. Actualmente no existe, bueno, lo planteaba también la presidenta del Consejo Nacional de Educación, no existe una política, una respuesta integral por parte del Estado para asegurar este derecho a la educación de los niños que están excluidos del sistema. Hay fondos concursables, hay iniciativas como las nuestras, pero no es una política integral que protege las trayectorias educativas, donde el reingreso, o sea, dar otra oportunidad y todas las que sean necesarias para que el joven retome su trayectoria educativa, para nosotros es lo más relevante. Y en ese sentido es importante que comenzar con la implementación, como les decía antes, de la modalidad, para poder mejorar tanto los proyectos de reinserción educativa que existen hoy día, como que hoy día solo un fondo concursable, que eso es impresentable para poder tener una propuesta de calidad, es totalmente insuficiente. Para nosotros la modalidad es la puerta de ingreso de los niños y jóvenes para retomar sus trayectorias, y la modalidad ya fue aprobada por el Consejo Nacional de Educación en febrero del 2021, por lo tanto, para nosotros está claro que el paso siguiente es empezar con la implementación de la modalidad, y para eso el financiamiento es fundamental. Desde la modalidad de reingreso que fue aprobada, algunos comentarios complementarios a los que planteaba la presidenta del Consejo Nacional de Educación. Es una opción que está destinada para niños y jóvenes de entre 12 y 21 años, define bastante con claridad, digamos, el rango de edad. Se encuentran fuera del sistema escolar, que no han terminado su educación obligatoria. Desde ese sentido, nosotros lo vemos desde nuestra experiencia también, que es algo complementario a la educación de jóvenes y adultos actual. Que es muy cierto que durante muchos años la educación de jóvenes y adultos se ha hecho cargo de este grupo de jóvenes, pero se ha hecho cargo con las herramientas que tiene, y hoy día nosotros también estamos muy convencidos de que desde la experiencia que tenemos, que el rango entre 12 y 21 años es un rango que todavía requiere un espacio educativo con mucho mayor acompañamiento, con mucha mayor estructura de lo que puede ser un adulto de 30, 40, 50 años, que sus motivaciones para poder volver a terminar sus estudios son diferentes, ¿ya?
Permitir entonces que se haga efectivo su aprendizaje, que podamos tener un joven que proyecta su futuro y logra reinsertarse en la sociedad, es uno de los objetivos que persigue esta modalidad. Garantiza la continuidad de la modalidad, creemos que es importante garantizar la continuidad de la modalidad mediante recursos estables y una institucionalidad sólida. Como les decía antes, un fondo concursable no responde a lo que se requiere para esta propuesta. Bueno, reconoce las distintas trayectorias de los jóvenes, eso lo decía también muy bien la presidenta del Consejo Nacional de Educación. Nosotros tuvimos la posibilidad de revisar ese documento y la provisión curricular flexible, personalizada, con módulos, es algo muy necesario para la modalidad, para que se implemente, y algo que es muy importante, que dispone también de distintos temas, de distintas posibilidades de egreso, tanto al mundo como transición para que los jóvenes retomen su educación, como también educación superior o también proyección laboral. ¿Cómo vemos nosotros hoy día la discusión? Y aquí paso a los breves comentarios del proyecto de ley en particular. Nosotros entendemos que hoy día la modalidad de reingreso ya está creada por el Consejo Nacional de Educación, y hoy lo que toca es el plan de implementación, y dentro del plan de implementación, como 4 grandes elementos, está el financiamiento, el desarrollo curricular, la normativa de funcionamiento acorde al sistema regular, y muy claramente también la formación profesional docente. Hoy día este proyecto de ley viene a responder este primer punto, que es el financiamiento, que aprobando una subvención de reingreso para estos jóvenes, tendríamos la posibilidad de poder empezar con esta implementación y lograr que esto pueda ser una oferta en todo el país. Fortalezas del proyecto de ley en particular y elementos que nosotros quisiéramos que se destacaran en este proyecto. Bueno, valoramos de todas maneras la presentación del proyecto de ley. Creemos que tener la implementación de la modalidad de reingreso es algo urgente y necesario, por lo que ya mencionaba antes. El proyecto incorpora montos bases que permiten mejorar la atención y calidad educativa de los niños, niñas y jóvenes que ingresan a la modalidad, entendiendo que la mayoría de ellos hoy día o está fuera, y si pudiera ingresar, va a ingresar a través de los centros de educación de adultos. Hoy día todos sabemos que la subvención que se entrega a la educación de adultos es la más baja de todas, por lo tanto sabemos ahí que podría venir a fortalecer no solamente la modalidad de reingreso, sino que también toda la propuesta de jóvenes y adultos que está actualmente en los CEIA. Es una subvención, es universal, para cubrir todos los jóvenes, digamos, que se estiman y se focaliza esta modalidad. Incorpora una subvención especial también para estudiantes prioritarios y preferentes, reconoce en ese sentido el contexto de vulnerabilidad en el que viven, y los establecimientos educacionales que incorporen la modalidad también se van a exceptuar de ser considerados la ordenación por categorías de desempeño, que es muy relevante para poder generar una experiencia, que es algo que también planteaba el Consejo Nacional de Educación en sus acuerdos, que en sus recomendaciones, de que tengamos tiempo para implementarla y no estemos bajo la presión de que tenemos que conseguir ciertas metas urgentemente en función de la ordenación por categorías de desempeño, sino que quisiéramos que el mejoramiento y la calidad de la experiencia educativa que reciben estos jóvenes sea clave y clara para poder llegar a todo el país. Las recomendaciones que nosotros hacemos hoy día para este proyecto, con esto termino, creemos que es importante adelantar el primer año de implementación a la posibilidad de, en el primer año de implementación, abrir las aulas de reingreso escolar, o se llaman aulas de recompromiso escolar en la modalidad de reingreso, en establecimientos educativos regulares, que es la experiencia a la cual se hacía referencia y que nosotros hoy día hemos sido parte de ese acompañamiento en los servicios locales de educación. En Puerto Cordillera, Andalien Sur, Valparaíso y Gabriela Mistral. Lo que están ellos implementando principalmente son estas aulas de recompromiso para aprender a hacer reingreso en todos sus territorios. Señalar explícitamente en el proyecto que los niños, niñas y jóvenes que acumulan rezago escolar, pero no necesariamente están fuera del sistema, deben ser y pueden ser atendidos por esta modalidad.
algo como los niños fuera del sistema escolar con más de 2 años o con años de rezago o con menos de 30% de asistencia reiteradamente. ¿Esto por qué es tan importante? Porque hoy día nuestro sistema tiene algunos elementos importantes o sea, que conviven hoy día. Por ejemplo, hay muchos jóvenes que se matriculan todos los años, todos los años en marzo, pero como la modalidad no está creada y como se inscriben en un liceo que cree que le va a dar las posibilidades para poder quedarse, la verdad es que no saben cómo atenderlo, no saben qué hacer con el rezago, no tienen las competencias profesionales para poder atender estas brechas gigantes y problemáticas que traen estos jóvenes, y los jóvenes vuelven a salir. Entonces acumulan y acumulan rezago, pero no acumulan años fuera, porque se matriculan, salen, se matriculan y salen. ¿Ya? Revisar también los mecanismos y tiempos de implementación. Nosotros creemos que debería abordar la mayor cantidad de población objetivo posible en menor tiempo posible, al menos en términos también redistribuidos territorialmente, o sea, espacios de reingreso en cada región, en cada servicio local de educación que se está implementando, los ya implementados. ¿Por qué esto es relevante? Porque los jóvenes no pueden seguir esperando. Y algo que tiene que ver directamente con la tarea que les toca a ustedes hoy día empezar a revisar, que nosotros creemos que es fundamental asegurar los recursos para el inicio de la implementación de la modalidad en marzo del año 2022. Si no existe la aprobación de este proyecto de ley, la verdad es que van a seguir esperando, los jóvenes vamos a tener posterior, digamos ya cuando, como les decía antes, vuelva la presencialidad de las escuelas masivamente, un tremendo problema, mayor todavía posiblemente, y nuevamente sin una respuesta del Estado por no contar, digamos, con los recursos para aquello. Eso, muchas gracias. Bien, agradecemos la exposición de Liliana Cortés de la Fundación Súmate. A continuación, corresponde escuchar a don... Tenemos dos invitados de las universidades, entiendo que es de la red de universidades estatales, de las facultades de educación. En el caso de don Guillermo Williamson, doctor en educación de la Universidad de la Frontera, de la Facultad de Educación de esa universidad. Y luego don Pablo Camus, también doctor en educación de la Facultad de Educación de la Universidad de Antofagasta. Si le parece en ese orden. Don Carlos, ¿usted quería consultar algo antes? No, yo quería, más que consultar, si tienen alguna evaluación de la modalidad de reinserción que han empleado con todos los años de experiencia, qué ha resultado, qué no ha resultado, en las distintas dimensiones, tanto de curriculares como el tipo de dinámica con los profesores. Si tienen alguna evaluación, yo creo que nos serviría a nosotros para comprender mejor de qué estamos hablando. Pediría, presidente, si se le puede solicitar a Súmate eso, porque es una institución antigua y con harta experiencia. Bien, no sé si es posible, Liliana, que pudiera complementar en otra ocasión, o sea, hacernos llegar esa información que requiere el senador Monti y la comisión. Sí, o sea, nosotros yo creo que tenemos evidencia, tenemos también un estudio que hicimos el año 2018-2019 que recoge muy bien la experiencia de lo que hemos hecho durante estos años y las recomendaciones para poder mejorar. Así que sí. Perfecto. Bien, le ofrecemos la palabra entonces a don Guillermo Williamson. No lo escuchamos, don Guillermo. No lo escuchamos. Tiene silenciado su micrófono. El administrador, entonces, nuestro problema. Si es que pueden permitir de informática, presidente. Ahí sí. Bien, ahí sí. Muchas gracias, presidente. Un saludo cariñoso, señor ministro, señor subsecretario, colega. Un gusto de ver al senador Monte, al senador García, al senador Quintana, quienes conocemos distintas actividades de nuestra región. Al senador Roboste, al senador, no sé si está ahí Alvarado. Un gusto a cada uno de ustedes. Yo represento como coordinador, soy profesor de la Universidad de la Frontera, me acompaña mi colega Pablo Camus de la Universidad de Antofagasta. Yo soy el coordinador de la red de universidades por la educación de personas jóvenes y adultas. Llevamos alrededor de unos más de 10, 15 años trabajando en educación de jóvenes y adultos y tenemos esta red que articula universidades en el país. Entiendo que tenemos 10 minutos.
Quería, en primer lugar, señalar que entendemos claramente que aquí el objetivo principal de la Comisión hoy día es ver el tema del financiamiento. Sin embargo, queremos, del proyecto Reingreso, sin embargo, queremos hacer una acción que ha sido nuestra posición en las distintas instancias que hemos estado, Consejo Nacional de Educación, Comisión de la Cámara de Diputados, en fin, distintos momentos que hemos debatido este tema. En primer lugar, quisiéramos decir que nos parece, y ahí, señor ministro, nos parece muy interesante la propuesta. Yo creo que la preocupación por los chicos, por las chicas, por los jóvenes que han sido expulsados del sistema, que han abandonado el sistema, no se han podido integrar al sistema o que no han tenido acceso al sistema, que es una variedad de personas, nos parece tremendamente importante el colocarlos en el foco de una política educacional. Eso yo creo que es algo relevante y es algo que nos interesa particularmente. Lo que no estamos de acuerdo no es entonces en el propósito, ni en el principio, ni en la oportunidad, ni en la relevancia del tema, sino fundamentalmente en la forma en la cual se institucionaliza esta preocupación. A nosotros nos parece que generar una cuarta modalidad, la ley, digamos, una tercera modalidad especial, la Ley General de Educación ya plantea la educación de educación especial, ¿no es cierto? Y plantea también la educación de jóvenes y adultos, como las dos modalidades especiales que tienen que ser implementadas, y ahora estamos agregando una tercera modalidad. A mí me gustaría señalar que en estas dos, primera, la de educación especial está muy bien instalada en el sistema educacional, hay profesores, hay investigadores, hay programas en las universidades, etcétera. La de educación de jóvenes y adultos, desde la Ley General de Educación hasta ahora, todavía no se ha implementado totalmente. Por ejemplo, en la formación inicial de profesores nos hacen falta todavía formación de educadores especializados. Tenemos un gran esfuerzo y el Ministerio todos estos años ha hecho un tremendo esfuerzo de perfeccionamiento en formación continua, y lo agradecemos y lo entendemos y lo valoramos enormemente, pero en la formación inicial todavía no tenemos una propuesta acabada y por lo tanto el sistema no está funcionando bien como para iniciar una cuarta modalidad, una tercera modalidad especial. No sabemos si esta tercera modalidad está con todo lo que exige la ley también, eso no lo conocemos. En términos de programas de estudio, en términos de los planteamientos que puedan hacerse en cuanto a materiales, en cuanto a a una estructura curricular que tenga coherencia y tenga secuencia. Nos parece que ese es como un punto para decir que nosotros como red no nos parece que sea el momento más adecuado para poder implementar una nueva modalidad. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Creemos que hay que reforzar la educación de personas jóvenes y adultos, que es un sistema de orden nacional, que es un sistema que está estructurado, que tiene una larga historia, que tiene profesores que se han ido preparando gracias al esfuerzo del Ministerio de Educación durante muchos años, que tienen estructura de montones de temas que todavía tenemos que avanzar, carreras, docentes, de directivos, etcétera. Pero hay una gran cantidad de desarrollo de esta temática. Por eso que la preocupación nuestra principal hoy día, y un segundo elemento, es que nosotros consideramos que efectivamente la educación de jóvenes y adultos, lo que ha hecho a lo largo de la historia, digamos, que viene desde ya fines del siglo pasado, o inicios del siglo pasado, y que hoy día se ha consolidado como una modalidad, hace efectivamente la tarea de reingreso. Recoge a todos los estudiantes de 15 años hacia arriba, que son de alguna manera, que tienen trayectorias interrumpidas en distintos momentos, pueden ser 2 años, 3 años, 5 años, 1 año, tiene esa flexibilidad. Segundo, con datos del propio ministerio, el 75% prácticamente de los estudiantes que participan de la modalidad de jóvenes y adultos están entre los 15 y los 25 años, ¿no? Eso nos parece que son elementos sustanciales como para poder señalar la importancia de que sea el sistema de jóvenes y adultos, que hay que mejorar, hay que aumentar su subvención. Nosotros tenemos hoy día una subvención bajísima y con eso ellos hacen reingreso. Imaginemos de lo que significaría si este sistema de orden nacional, con más recursos, cómo harían mucho mejor la pega que están haciendo. Por eso que creo que es absolutamente necesario el colocar el foco en mejorar efectivamente la educación de jóvenes y adultos. Y creemos colectivamente. Nos parece que se complejiza el sistema, agregando un tercer sistema de educación de modalidad especial. Segundo, es financiar paralelamente algo que ya se está haciendo y que se está haciendo con pocos recursos, que con más recursos sería mucho mejor.
Tercero, nos parece que genera una discriminación entre dos modalidades que atienden a la misma población con problemas semejantes. No sé si eso será muy constitucional, no tengo idea, no soy abogado, no tengo la menor idea, pero frente a dos chicos que salen del sistema, que necesitan reingreso, en un programa van a tener una cantidad de recursos bastante altos y en la otra en este momento muy bajo. Y lo ideal sería que no tuviéramos esta distinción, sino que tengamos un buen servicio para el grupo desde parte de la educación que tiene que asegurar el Estado. Nos parece también que hay que separar los chicos que sean menores de 15 años de los que sean mayores. Meterlos en un solo programa tampoco nos parece. Creo que ahí a los menores de 15 hay que hacer todo un esfuerzo por reintegrarlos a sus colegios, ¿no? Reintegrarlos al sistema en el cual han salido y sus compañeros de cursos. Se cortó la última parte, el último minuto no lo escuchamos. 15 hacia adelante, como está la ley, podemos ingresar de educación de adultos, nos permite trabajar con educación inicial docente, generar un vínculo con las prácticas profesionales, con el currículum, con la formación. Muchos de los estudiantes tienen sus primeras prácticas, sus primeras experiencias en educación de jóvenes y adultos, y son chicos que tienen 24, 22, 23 años, que están próximos también a todos estos chicos de reingreso, por lo tanto podrían tener un contacto y un diálogo mucho más fuerte. Fortalecer y preparar a esta enorme cantidad de profesores en las nuevas bases curriculares, en los estándares que se acaba de colocar el Centro de Perfeccionamiento, las nuevas bases curriculares que aprobó recientemente el Consejo Nacional de Educación y el Ministerio de Educación, y articularlos, hacerlo transversalmente con esta temática de la preocupación por los chicos y las chicas. También nos parece importante el definir que aquí hay una proyección nacional para que no haya una discriminación entre los territorios. Los proyectos en general hoy día están concentrados, gran parte de la modalidad de proyectos, que yo coincido con lo que decía Liliana, los sistemas de concursos no nos sirven para esto, es en Santiago. Finalmente quería decir, nosotros estamos hablando, por lo menos lo que fue el año pasado, porque aquí también hay un tema de proyección. La resolución 2718 del 19 de junio del 2000 del año pasado muestra que en la modalidad de reingreso hubo 4 proyectos, con un total de 392 millones de pesos, que da un promedio por proyecto de alrededor de 98 millones de pesos y un promedio por estudiante de 296.000. A nosotros eso nos parece que es un esfuerzo muy limitado. No quiero, vuelvo a decir, no me estoy metiendo en el valor ni en el sentido que me es tremendamente importante y lo valoro y relevante, y más aún hoy día como estamos en el país, yo creo que es relevante. Ahora, creemos que es necesario repensar el financiamiento de un sistema, no solo de algunas experiencias, de un sistema que pueda proyectarlo, porque la propuesta también dice que se va a ir estableciendo progresivamente en los próximos años. No sé si está el financiamiento permanente para este financiamiento en los próximos años, digamos, y cómo se va a mantener, no lo sé. Porque si es para mantener la misma estructura del aparato de Estado, ahora porque dice también que hay que acompañarlo, si eso se va a mantener con los mismos supervisores que hoy día tenemos, con el mismo equipo, a lo mejor vamos a disminuir la calidad general del sistema. Por eso que nos parece, digamos, y con esto cierro, el señor ministro ha planteado, ¿no es cierto?, en distintas oportunidades que tenemos alrededor de 5 millones de personas fuera de la educación de jóvenes y adultos. Fuera del derecho a la educación de la enseñanza media hacia arriba. A nosotros nos parece, se planteaba recién que alrededor de 180.000 jóvenes están fuera del sistema escolar. Tenemos estas cifras que siempre es de debate, hay debate respecto a las cifras, pero lo importante es que hay un volumen importante de gente, de jóvenes que hoy día no están en el sistema escolar, que están fuera, y una parte importante de esos jóvenes están en la educación de jóvenes y adultos. Y por lo tanto también tiene una capacidad de acogida como sistema nacional respecto de esta temática. Bueno, eso queríamos como colocar en términos muy generales. Nuestra opción es fundamentalmente por reforzar un sistema, no por abrir una nueva modalidad que complejice el sistema, que va a tener limitaciones de tiempo y de personas, que discrimina entre dos sistemas, sino que fortalecer fuertemente el de la educación de jóvenes y adultos. Esto no tiene que ver ni con temas privados ni nada, tanto el senador Quintana como el senador García saben que aquí en la Araucanía, ¿no es cierto?, la educación de adultos fundamentalmente es particular subvencionada, ¿no? Por lo tanto, no tiene que ver con temas particulares o de otro orden. Nosotros necesitamos, aquí lo que nos interesa es que haya un sistema público, abierto, en que las personas, los jóvenes, tengan opciones para integrarse a nivel nacional en todos los territorios. En todas las comunas no tenemos
educación de jóvenes y adultos aún en Chile. Todavía no las tenemos. Todavía tenemos una tarea enorme para abrir en todas las comunas el derecho a la educación y el ingreso de todos. Creo que ese también es un desafío que no puede quedar concentrado en una parte ni en un tiempo. Con más recursos, el próximo año estamos reingresando un montón de chiquillos y de chiquillas con más recursos al sistema educacional. Eso quería, y las preguntas vamos a estar con mi colega Pablo Camus para poder responderlas. Bueno, muchas Gracias, don gracias Guillermo. por Bien. escucharnos, Sí, señores senadores, clarito. ministros, Vamos a subsecretarios. ofrecer la palabra entonces a don Pablo Camus, de la Universidad de Antofagasta. Pablo, está muteado. Parece que ustedes tienen que dar el micrófono, me da la impresión. Bien, a ver si informática nos Ahí puede sí. autorizar Ahí sí, el ahí ingreso sí. de don Pablo. Ahí está, ya. Le damos la palabra por mismo tiempo. Tienen que ustedes autorizarle la palabra, el micrófono, de informática. Están autorizados, solo tiene que desactivar el audio, él. La informática está autorizado. Ya, ok. Dice que no puede. Salir e ingresar de Ahí sí. nuevo. Ahí sí, Pablo. Ahí sí. A veces si se conecta de nuevo funciona, ¿eh? En otras ocasiones lo hemos hecho eso. Tendría que salir y volver a ingresar rápidamente. Mientras tanto, mientras se comunica, si hay alguna duda, alguna consulta que podamos ir avanzando para no... Don Guillermo, muy interesante su presentación. Yo quiero preguntar lo mismo que le pregunté a Liliana y también a la señora Buch. ¿Qué diagnóstico tienen de la deserción? ¿A qué han llegado como conclusión en todos estos años que usted dice que lleva? Y a partir de eso, ¿cómo enfatizar los contenidos, más allá de la modalidad institucional, que usted cuestiona esto, pero creo que hay un tema sustantivo de entender qué pasa con los jóvenes y con el sistema y los jóvenes, y a su vez cuáles son las mejores líneas para enfrentarlo con la diversidad de realidades? Quisiera saber si tienen algo escrito respecto de eso, que pudiéramos conocerlo. Nosotros, señor senador, el presidente, tenemos una línea de reflexión, de investigaciones, de publicaciones en revistas, en libros que sacamos de forma habitual y que les podemos hacer llegar. Hay que entender que la juventud hoy día tiene como distintas dinámicas, y la educación de adultos, de jóvenes y adultos, responde a estas tres dinámicas, tres modalidades, submodalidades, podríamos decir. Hay una modalidad que es la expresión regular, que son los centros de educación de jóvenes y adultos que están en el día completo, trabajando, y que fundamentalmente son jóvenes que han dejado el sistema y que se han retomado para poder continuar estudios posteriores, porque ha pasado su tiempo, etcétera, ¿no es cierto?, y han podido continuarlo. De hecho, yo ahora, antes de esta reunión, estaba con un grupo de tesistas que hicieron una entrevista a 40 jóvenes acá en la Araucanía, y nos planteaban que sus motivaciones respecto al tema de educación de adultos es gran parte para poder continuar estudios también. Chicos que han abandonado, han tenido que, por distintas razones, por embarazo, por trabajo, por temas de cuidado, por diferentes razones han tenido traslado de ciudad, en fin, de distintas razones han tenido que dejar el sistema y se reingresan con esa expectativa. Pero también hay que pensar que está la modalidad de la tercera jornada, que son las escuelas nocturnas, que se llamaban antiguamente, las escuelas nocturnas, que son para trabajadores, para personas que han tenido son chiquillos y chiquillas jóvenes que están dedicados al mundo del trabajo y que terminada su trabajo van a las aulas en la noche. Ahí tenemos esa tercera opción. Nosotros tenemos ahí experiencias como las de Ovalle, digamos, ¿no es cierto?, donde hay centros de educación de adultos que tienen en el día jornada con cierto tipo de jóvenes y en la noche con otro tipo de jóvenes que son los trabajadores. En tercer lugar, tenemos los chicos y las chicas que están en los sistemas penitenciarios, gente joven, digamos, en el rango de 15 a 25, hablando joven, según la UNESCO, los que están en los recintos penitenciarios, que también la educación de jóvenes y adultos tiene una preocupación por ello. Aquí hay un sector de jóvenes que abandonan, que interrumpen su trayectoria,
por razones de por distintas razones, y que terminan, digamos, en los recintos penitenciarios. Y ellos también son chicos que son personas jóvenes que están contradictorias e interrumpidas, en la cual la educación de adultos también. Entonces, quiero decir, todos estos temas nos colocan en una diversidad de problemáticas que son complejas y que la educación de jóvenes y de adultos responde a este conjunto de personas. Hay otro grupo de jóvenes que a lo mejor necesitan expectativas de trabajo, y por eso de modo de inserción, y nosotros creemos profundamente en el trabajo, en la inserción laboral. Y ahí nosotros podríamos pensar, tanto desde el programa Previene, ¿no es cierto?, articular con Proviene, articular con el FOSI, articular con el CENSE, con distintas maneras, de tal forma que estos chicos se puedan integrar en lugares que estén en el país, en lugares que estén en Chile, no solo en Santiago, en cualquier parte del país, que puedan integrarse, ¿no es cierto?, a una formación de oficios, como lo está proponiendo las nuevas bases curriculares que se acaban de instalar y acaba de promover el Ministerio de Educación. Eso, señor Bien. Entonces las razones pueden ser muchas, ¿no? Gracias. Veamos ahora si don Pablo Camus se puede conectar. Sí, perdón. Bien, ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, Pablo. Bien. Qué bueno. Bueno, saludar, primero que todo, muy buenas tardes. Desde Antofagasta, una región de la cual hemos trabajado arduamente la educación de personas jóvenes y adultas, un poco apoyar lo que ha señalado Guillermo y un poco responder también a lo que plantea el señor Monte. Nosotros hemos hecho estudios porque para nosotros ha sido muy importante para nuestra región poder atender a la deserción de estudiantes. Nosotros hemos podido constatar los meses en los cuales incluso se produce la mayor deserción, ¿no es cierto? Y buscar soluciones a esos procesos. Y efectivamente tiene que ver también con esta relación que señalaba Guillermo, que tiene que ver con los campos laborales, con las características de los territorios, en nuestro caso Antofagasta, una región importante en donde efectivamente es muy dinámica, económicamente hablando, desde el punto de vista industrial también, ¿no? Entonces, efectivamente la educación de personas jóvenes y adultas tiene una función que es estructural, que es preponderante en nuestro territorio. Trabajamos con una cantidad de microcentros alrededor de nuestras urbes, tanto en Calama como en Antofagasta, que hace que nuestra modalidad sea sujeta de fortalecimiento continuo, de atención. Las universidades, al menos en nuestra región, hemos estado al lado de la educación de personas jóvenes de forma continua, tanto para apoyo del profesorado como para apoyo, ¿no es cierto?, de la atención a nuestros estudiantes. En ese sentido, los esfuerzos para evitar la deserción, para evitar efectivamente estos fenómenos que se producen en nuestra modalidad, están en dos ámbitos, diría yo. Primero, la acción propiamente pedagógica del profesorado en fortalecer esas competencias que permitan retener, ¿no es cierto?, en los meses específicos a través de estrategias bastante específicas y concretas. Y luego tratar de asistir de forma estructural, ¿no es cierto?, a nuestros estudiantes que se encuentran en la modalidad. También decir que participan en nuestros espacios sociales, educativos, estas modalidades que también estaba planteando Guillermo, ¿no es cierto?, cómo nosotros apoyamos la educación en contexto de encierro, cómo apoyamos también incluso a diferentes actores que se concitan o conviven, digamos, dentro de esta modalidad. Así que lo que queremos reforzar es que todo ámbito de acción, ojalá, de nuestras políticas públicas tiendan, ¿no es cierto?, a fortalecer nuestra modalidad y hacernos uno en este esfuerzo que es tan importante y estructural para nuestras comunidades. Sí. Muy bien. Muchas gracias entonces a todos los expositores. Hay una consulta de la senadora Yasna Proboste. Sí, muchas gracias, presidente. Cualquiera de los dos académicos, don Pablo, don Guillermo, si es que ellos han podido, porque tienen una larga data en los temas de educación de adultos, pero y temas de deserción, pero me gustaría si es que han podido identificar algunas características especiales en el marco de esta pandemia. Si es que nos pudieran compartir. Sí, ahí perdón, espera un poquito, Guillermo, porque hay una palabra pedida también del senador José García Ruminot y tal vez podríamos acumular después la... Perfecto.
Muchas gracias, presidente. Saludar al ministro, al subsecretario. Por supuesto, Guillermo, un abrazo grande a la distancia. A ver, quería, Guillermo, solicitarte si pudieras dar más detalle de esta diferencia de subvención que ocurriría dependiendo la modalidad a la que se pueda incorporar el estudiante, porque me parece súper importante que ojalá tuviéramos un solo tipo de subvención, porque si no, nosotros mismos no, es como hacernos trampa en el solitario. Y lo segundo, respecto de las escuelas cárcel, efectivamente ahí hay un drama, lo quiero plantear así, porque yo tengo entendido que en las escuelas cárceles se paga subvención solo hasta los 23 años o hasta los 24 años. Y por supuesto hay jóvenes que igualmente, dependiendo la edad en que ellos tengan que empezar a cumplir penas, en fin, están por sobre esa edad. Y como vienen con una escolaridad baja, ellos también desean incorporarse a las escuelas cárceles, pero no, finalmente terminan no recibiendo subvención. Entonces yo quería consultar a Guillermo cómo lo ven eso ustedes, qué experiencia hay con las escuelas cárcel, cómo pudiéramos solucionarlo. Probablemente sé que pudiera significar ello mayores recursos, pero me han planteado mucho, sobre todo en la escuela cárcel de Temuco, las dificultades que tienen para poder atender a jóvenes que están por sobre la edad límite que existe hoy en día. Gracias, presidente. Gracias. Yo también voy a agregar una consulta a Guillermo y luego le vamos a dar unos minutos, si permite la comisión, prorrogar unos minutos para que el Ejecutivo también pueda hacerse cargo de algunos de los planteamientos que se han vertido hoy. Pero a mí hay un dato que me llamó mucho la atención que planteó Guillermo Williamson, que es el de que el 75% está entre los 15 y los 25 años, el universo que requiere esta atención. Yo, no sé, puede que se nos haya cortado a nosotros el audio, pero me dio la impresión de que ustedes no son partidarios de juntar, por así decirlo, a niños menores de 15 años, de 12 años, por ejemplo, con niños de 17 años, en un mismo módulo, en el mismo espacio. Si pudieran desarrollar un poco más ese punto sería interesante y si el grueso de esto está centrado en esos 15 a 25 años, bueno, ¿por qué crear una modalidad adicional? Le ofrezco la palabra. Brevemente, si es posible, porque, insisto, estamos sobre la hora. Sí, presidente. Sí. También me gustaría después opinar respecto a ese tema. Bien, también le damos un minutito a la... Quería decir lo siguiente. Respecto a la pregunta de la senadora, los datos que del Centro de Estudio del Ministerio de Educación nos muestran que durante la pandemia la educación de jóvenes y adultos fue la que tuvo un mayor crecimiento en matrícula. Si me permiten, en educación, a ver si veo bien aquí, pero en educación básica regular, voy a hablar de la variación 2019-2020, 2019-2020, 2020-2021. La educación básica regular entre el 2019 y el 2020, por tanto en periodo normal, digamos, fue de un 0,12% y la variación del 2020 al 2021, en pandemia, como señalaba la senadora, 0,80%. En básica de adultos, nosotros tuvimos entre el 2019 y el 2020 una baja de 15,41, pero entre el 2020 y 2021 de 7,73 de aumento. En la media, en básica ya no es mucho la gente que queda, no es tanto, es bastante poca en educación de adultos, es más, estamos hablando más de media, por tanto hablando de jóvenes. En media, HC jóvenes, nosotros, humanista científica con juventud, tenemos entre el 2019 y 2020 un aumento del 1,87 y un 3,3 en el caso del 2020 al 2021. Y en medio de jóvenes me refiero no a adultos, sino que al liceo corriente. En media de jóvenes y adultos tuvimos un menos 12,81 entre el 2019 y 2020, pero tuvimos un 14,74 de aumento de matrícula entre el 2020 y el 2021. O sea, aumentó sustancialmente. Incluso diríamos, si restamos lo que perdimos antes, aumentamos casi un 3% más.
En educación técnico-profesional de jóvenes y adultos bajó un 16,11 y subió un 10,26. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que hay una necesidad en los jóvenes de abrirse a nuevas opciones de educación. Opciones que a través de la enseñanza a distancia, que siempre la tecnología ha estado asociada a la educación de adultos, a las radios comunitarias, nos acordamos del Teleduc, de distintos, antiguamente, ¿no es cierto?, los sistemas de enseñanza por correspondencia, siempre la educación ha estado asociada al tema tecnológico. Lo que nosotros vemos hoy día que con la pandemia, mucha juventud acudió a la educación de jóvenes y adultos para formarse y para poder sacar su cuarto medio. Las chicas que tienen que dejar el liceo o el colegio porque están con guaguita, lo pueden hacer en la casa, lo pueden estudiar en la casa. Los chicos que están al cuidado de personas mayores hoy día o que han tenido que ir a trabajar por el cuidado de personas mayores, lo pueden estudiar en sus casas. Entonces, yo creo que la pregunta de la senadora, lo que nos ha implicado en realidad al sistema en educación de jóvenes y adultos es un aumento de la matrícula. Es un aumento de la matrícula porque ha permitido, según los datos del Ministerio, de una u otra manera poder trabajar. Ahora, ¿cuál es el tema? Es que muchos todavía chicos no han ingresado y requieren un apoyo especial psicosocial, un apoyo especial. Por ejemplo, aquí no hay PIE, no hay programa de integración escolar. ¿Por qué no en educación de jóvenes y adultos? ¿Por qué no podemos tener buenos equipos psicosociales como en algunos los tienen pagados de distintas maneras en sus establecimientos para apoyar adentro a los chicos? No solo recibirlo y acogerlo. La palabra inclusión tiene dos acepciones, y con esto cierro la pregunta de la señora. Uno es incorporar, que se incorpore, pero lo otro es la acogida. La palabra en el diccionario inclusión no es solo que estén adentro, es que estén adentro y que sean acogidos. Y lo que necesitamos son recursos para acogerlos mejor de lo que lo estamos haciendo ahora. Lo que plantea el senador García, efectivamente a nosotros nos interesa y creemos que lo justo es el que haya una subvención igual. La licencia de educación secundaria, la de enseñanza media que se saca en educación de adultos o que se saca en el liceo es exactamente la misma. La que asegura el derecho a la educación es exactamente el mismo. ¿Por qué tenemos estas diferencias de subvención? Yo coincido plenamente con el senador de que tenemos que tener una subvención. A partir de ahí pueden haber, y yo creo que ahí es necesario también pensar una estrategia especial para las escuelas en recintos penitenciarios. Yo siento que eso que plantea el senador es tremendamente relevante. Nosotros tenemos un grupo de universidades que están dedicados a ese tema porque ahí hay una gran cantidad de gente joven. ¿Y cómo lo reinsertamos en la sociedad? Finalmente, nosotros somos partidarios también de separarlo. Creemos que 14 años, 12 o 13 años, junto con chicos de 15, 16, están en estado de ciclo evolutivo distinto, en el desarrollo de su sexualidad diferente, en el desarrollo de sus afectividades que son diferentes. Pensamos que también el ingreso de chicos de 12 que todavía están en educación básica con otros en educación media los cambia de escenario en términos generales. Por eso que pensamos que el esfuerzo hasta los 15 años es que vuelvan a sus colegios o al sistema escolar tradicional y ahí estén con los PIE, con otro tipo de apoyo que necesiten. De 15 hacia arriba, yo creo que incluso pueden haber modalidades no convencionales como en educación parvularia. Se pueden pensar otras estrategias de apoyo, pensar de otra manera a los chicos. Y en el caso de media, nuestra opinión es que hay que insertarlo en la enseñanza media, en la enseñanza de educación de jóvenes y adultos, con apoyo, con programas, Bien, con recursos para que puedan funcionar. estamos claros con la respuesta. senador. Gracias, don Guillermo. Se andó excediendo un poquito, tenemos que ser ecuánime en los Bueno, sí, tiempos. perdón. Está muy bien, ahora. está muy bien. No sé que el tema es interesante y sobre todo cuando hay distintas perspectivas. Pero yo necesito prorrogar, no sé si les parece unos 15 minutos más. Sí, por supuesto, le da la palabra a Liliana inmediatamente, pero luego el Ejecutivo para que pueda hacer algunos comentarios que sean generales. Esto hoy día no hay votación, así que necesitamos también escuchar al Ejecutivo que sea brevemente en esta materia. Yo sé que el ministro habla largo, pero hoy día... Bien, Liliana, por favor, Liliana. Sí, bueno, muy brevemente hacer dos énfasis en lo que se ha ido discutiendo. Yo creo que hoy día a mí me gustaría poder, sería bueno pudieran escuchar también las experiencias que nosotros por lo menos conocemos y hemos ido acompañando también, como la del Servicio Local Puerto Cordillera y la de la Municipalidad de Peñalolén, que llevan en el caso de Peñalolén, una larga trayectoria haciendo este proceso de integración de adultos jóvenes de escuelas de segunda oportunidad que ellos tienen, programas de reinserción educativa, entendiendo, yo creo que ahí quiero dejar el punto de que
no compiten entre sí, se complementan. Y yo creo que es muy importante poder verlo desde el territorio, de cómo el sistema educativo hoy día ha hecho esfuerzos a partir de estas dos experiencias que nosotros conocemos y otras más, de cómo ellos van relevando una propuesta integral y al servicio de todo un territorio. ¿Ya? Entendiendo que lo que tenemos que hacer con la modalidad de reingreso es venir a complementar algo que hoy día falta. Y es que si bien yo estoy de acuerdo en que los jóvenes han estado durante mucho tiempo entrando a la educación de adultos y jóvenes, no ha sido algo pensado para ellos y estos son jóvenes que están todavía en edad escolar. Nosotros hoy día atendemos jóvenes como cualquier escuela, en general una escuela regular, un colegio, digamos, de enseñanza básica, enseñanza media, tiene niños de pequeños y niños grandes que interactúan entre sí. Creo que esta separación entre 12 y 15 y más de 15, creo que más bien nosotros sí planteamos, no es necesaria, más bien sí planteamos con mucha claridad de que menos de 12 años sí es necesario que se hagan todos los esfuerzos por estar en el sistema. Y lo último, entonces sí quisiera estas experiencias y otras más, para que vean cómo hoy día esta modalidad de reingreso sin recursos de alguna forma se ha ido armando y entonces ustedes puedan imaginar cómo sería entonces con recursos del proyecto de financiamiento y luego con todo lo que se pudiera implementar en la modalidad de regreso, cuánto mejoraría la calidad de la educación que se le puede entregar a estos jóvenes. Y por último, nosotros también desde la experiencia que trabajamos hoy día con dos centros, digamos, privados con jóvenes, la modalidad de regreso viene a responder muy bien la necesidad particular de los niños menores de 18 años que están en contextos de encierro, por tres razones. Lo primero, porque ellos en general van, digamos, a la experiencia educativa es muy personalizada, por lo tanto se hace cargo del rezago, por lo tanto vendría a ayudar a aquello. Un segundo punto, el tema de si esta modalidad acompaña posibilidades de egreso con oficio, tendríamos hoy día un joven que en esa instancia educativa podría tener también mayores herramientas para salir. Y lo más importante es que si existe adentro una escuela de reingreso o una experiencia de reingreso y afuera cuando el joven sale también hay experiencias de reingreso, aseguramos que estos jóvenes puedan transitar desde la experiencia dentro del contexto de encierro afuera a una continuidad de trayectoria educativa. Hoy día los jóvenes pueden pasar 6, 7 meses y a veces más estudiando adentro, salen y si salen en agosto tienen que esperar a empezar en marzo del siguiente año. ¿Y eso por qué? Y nadie los va a recibir en agosto y en septiembre en una escuela regular. En cambio, en una escuela de reingreso o en una aula de reingreso, sí tendrían una continuidad y no tendrían que seguir esperando y habría efectivamente una protección de su trayectoria. Eso se ve desde el terreno, se ve desde la experiencia de cómo se va reinventando, se va flexibilizando las distintas propuestas que hay y aquí la modalidad de reingreso creo que viene a resolver en parte esas grandes como trabas que hoy día tiene el sistema para este grupo de jóvenes y creo que tener experiencia de sella dentro de tener la experiencia, que dentro de un CEIA, de un centro de educación de adultos hoy día, además, porque no es en vez, es además, exista la modalidad de reingreso, nosotros hacemos el símil como un colegio polivalente que tiene HC, científico humanista y técnico profesional, y ambas coexisten y hacen que el colegio sea de mejor calidad. Así creo que se podría mejorar efectivamente la educación de jóvenes y adultos que hoy día tenemos, complementando con esta especialización de reingreso. Muy bien, muchas gracias, Liliana. Señor ministro, ¿tiene algo que comentar, por supuesto? Le ofrezco la palabra. Gracias. Minutos. Bueno, primero agradecer ¿Se escucha así? Señor ministro. Primero agradecer a los expositores que han puesto sobre la mesa lo importante que es tener este debate. Nosotros hemos hecho un esfuerzo y efectivamente parte importante de quienes han participado durante el tiempo en la elaboración de estas políticas y que se han concentrado con fuerza en el último tiempo, están también aquí, han expuesto en las comisiones. Quiero agradecerles por el trabajo que han hecho y por los aportes en esta discusión. Donde la primera conclusión, presidente, y seré muy breve para que después no se diga que hablo tanto,
La primera conclusión es que este es un tema fundamental que debe ser abordado por la política pública, y en eso hay un evidente consenso. Y se ha trabajado con fuerza desde distintos ámbitos, con la sociedad civil, desde el Ministerio de Educación, con el Consejo Nacional de Educación, tanto en lo que dice en relación con la retención como con el reingreso. Y quiero en eso reforzar lo que señalaba por su intermedio Liliana Cortés. Los dos temas son igual de importantes y tenemos que evitar caer en una cosa típica del debate de la política pública, que cómo nos hacemos cargo del otro problema. Acá son dos problemas: la retención y la recuperación. La retención se está abordando de manera efectiva a través de una serie de instrumentos, como los sistemas de alerta temprana, como la herramienta de contacto de los alumnos, como el refuerzo a través de distintos elementos dentro de los establecimientos para fortalecer precisamente la identificación de los problemas que gatillan la exclusión y cómo abordarlos a tiempo. Pero eso no basta. No basta con fortalecer la retención, es también importante tener mecanismos de reingreso que estén a la altura de un problema que hoy día efectivamente existe y que se hace evidente. La propuesta que está hoy día en discusión, que como ustedes saben tiene que ver más bien con el financiamiento que con la propia modalidad, pero es importante rescatarlo de la modalidad, y me hago cargo de algo interesante que plantea don Guillermo. Toda la estructura de EPJA que hoy día existe es precisamente un elemento central para poder instalar con fuerza la modalidad. Esto efectivamente no es una competencia a la educación de adultos, sino todo lo contrario, es aprovechar la capacidad de la educación de adultos para darle un foco a un rango etario determinado, que son los jóvenes, en este caso entre 12 y 21, que necesitan una experiencia diferente, donde no solo es el obtener una licencia, y no estoy reduciendo solo a eso la educación de adultos, sé que es mucho más que eso, pero muchos adultos apuntan fundamentalmente a obtener la licencia, ¿cierto? Sino que además a entregarles la experiencia escolar, haciéndonos cargo de sus complejidades que acarrean durante el tiempo. Y en ese sentido, lo que buscamos, y es parte de la propuesta de financiamiento precisamente, es que la educación de jóvenes y adultos está en el fondo anclada en una modalidad, podríamos decir, antigua para los efectos del grupo etario que se quiere abordar, pueda adecuarse rápidamente y abordar a los adultos mayores de 21 años y a los jóvenes entre 12 y 21 con herramientas distintas acorde a su propia realidad. Y por eso también, en la parte del financiamiento, nos hacemos precisamente cargo de eso, asignándole a los jóvenes entre 12 y 21 años exactamente la misma, o más, en este caso, subvención que la que recibe un joven promedio que está en una escuela entre 12 y 21, precisamente haciéndonos cargo de esa diferencia que hoy día existe y que con el proyecto se corrige. Existe, a mi juicio, una arbitrariedad hoy día, porque alumnos entre 12 y 21 reciben una subvención sustantivamente menor, que con este proyecto se corrige y se busca que sean precisamente, entre otros, las modalidades de jóvenes y adultos quienes los puedan recibir y adecuarse a una mirada más integral. Junto con eso, también entregar la posibilidad a las escuelas regulares de que, haciéndose cargo de o implementando esta nueva modalidad, puedan incorporar a estos jóvenes a un proceso regular, haciendo obviamente todas las distinciones. De hecho, lo vimos cuando explicamos la modalidad. Hay una lógica de recompromiso, otra de reingreso, dependiendo de la edad que tengan. Un niño, digamos, de 12 años, hay que hacer todo el esfuerzo a través de la modalidad de reingreso de que vuelva a integrarse en plenitud en la escuela. Obviamente un joven de 18, la mirada también es integradora, pero tiene un objetivo más bien de darle salida en un contexto adecuado a sus necesidades. Entonces, ¿a qué voy con esto? Las inquietudes que acá han surgido, yo creo que están efectivamente bien recogidas en la modalidad. Se pueden explicar mejor, obviamente, es posible que existan... que haya que explicarlo con más fuerza porque es un tema nuevo y complejo, y creo que las conversaciones que hoy día hemos escuchado permiten avanzar con velocidad en esto. Quiero destacar dos cosas muy importantes. Uno, el sentido de urgencia que esto tiene que tener. En el fondo, Chile se ha demorado mucho en reaccionar frente a este tema, y acá hay una respuesta concreta, y creo que hay que darle a esa respuesta concreta el sentido de urgencia que estos niños y jóvenes merecen. Y lo segundo es que obviamente
y aquí apunto específicamente a la presentación que hizo Liliana Cortés, donde hace unas propuestas concretas al proyecto. Esos 4 puntos que ahí se plantean, ciertamente que se pueden abordar. Hay un tema que tiene que ver con la implementación y con la gradualidad en la implementación. El mismo Consejo Nacional de Educación nos sugirió ir en forma gradual, y ahí hay que vincular temas que son financieros, habría que verlo obviamente con la dirección de presupuesto, y otros de una implementación gradual que permita ser exitoso en el escalamiento de esto, pero obviamente un tema que lo podemos abordar bien. Y los otros son temas que hacen sentido. Mi única inquietud es que tengamos cuidado con los incentivos. El tema de los niños con rezago, hay que tener cuidado de que si nos centramos en esos niños y los cambiamos de modalidad, a lo mejor sin querer los estaríamos sacando del sistema. Entiendo que obviamente esa no es la propuesta que hace Súmate, pero hay que tener cuidado en la forma en que eso se redacte para evitar que se genere un incentivo a la salida, cuando lo que queremos hacer es un incentivo a la retención y al reingreso. Pero creo que son elementos que con un buen debate técnico se pueden perfectamente superar. Así que simplemente, Presidente, agradecer las presentaciones y pedirle a la Comisión que ojalá le pongamos velocidad a este proyecto, porque al menos para la discusión en general me da la impresión de que no hay ninguna duda de que esto debe ser aprobado prontamente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Ofrezco la palabra. No sé si hay alguna propuesta de algún otro invitado, invitada para... Faltaba la señora Infante, ¿no? Faltaba el Colegio de Profesores, también. Colegio de Profesores, y demos una sesión más. Bien, tenemos una sesión más para antes de votar en general. Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias a todos los invitados. Muchas gracias.